En la fiesta de cumpleaños de mi hija Romina, mi cuñada Nadia le dijo frente a todos los niños: «Tú no puedes comer nada de aquí. Pídele a tu mamá tu plato aparte». Romina tenía 8 años, una alergia grave a nueces y frutos secos, y aquella fiesta de 55.000 pesos se suponía que era para ella. Todos los demás niños tenían pastel, cupcakes, galletas decoradas y una mesa llena de dulces. Mi hija solo tenía un plato vacío. Yo no grité. No hice una escena como a Nadia le habría encantado contar después. Me paré frente a la mesa principal y pedí que retiraran toda la comida. Pero antes de llegar a ese momento, tengo que explicar cómo permití que una fiesta infantil se convirtiera en una humillación para mi hija. Romina llevaba semanas emocionada por su cumpleaños. No pedía nada enorme. Quería invitar a sus compañeras, ponerse su vestido azul y comer pastel con su hermana Paula. Yo quería algo sencillo: familia, amigos cercanos, comida segura y una tarde tranquila en un salón con terraza dentro de una privada en Cibatá, en Querétaro. Pero nada es sencillo cuando Nadia, mi cuñada, se mete. Nadia acababa de abrir un negocio de eventos. Lo llamaba Eventos Nadia, con letras doradas y fotos muy cuidadas en Instagram. En cuanto supo que íbamos a hacerle una fiesta a Romina, se ofreció, o más bien se impuso. «Yo me encargo de todo», dijo, como si nos estuviera haciendo un favor. Raúl, mi esposo, intentó decirle que preferíamos algo más simple, pero Nadia ni siquiera lo dejó terminar. «Me sirve para el portafolio», contestó. «Además, Romina merece algo bonito. No sean así». Después llamó mi suegra, Ofelia. Luego mi suegro, Manuel. Los dos repitieron lo mismo, con distintas palabras: que Nadia estaba emocionada, que había que apoyarla, que la familia era primero. Al final, aceptamos. No porque quisiéramos, sino porque Raúl se quedó quieto de esa manera en que se quedaba cuando su familia lo presionaba, como si ya supiera lo que venía cada vez que intentaba decirles que no. Nadia me mandó una liga de pago. Primero fue el anticipo, y después el resto. En total, 55.000 pesos por comida, mesa de dulces, decoración y coordinación. Me pareció muchísimo, pero me repetí que no valía la pena pelear. Me dije que Romina tendría un día bonito. Me dije muchas cosas para no hacerle caso a esa alarma interna que ya me estaba avisando. Eso sí, le escribí varias veces: «Sin nueces ni frutos secos, por favor. Nada de almendra, pistache, avellana ni nuez de la India. Romina no puede comer nada que tenga eso ni tocar comida que haya estado cerca». Nadia respondió con un pulgar arriba y un «sí, ya sé». En ese momento quise creerle. El día de la fiesta, el salón estaba decorado con globos lavanda, mantelitos brillantes y un letrero enorme que decía: «Feliz cumpleaños, Romina». La terraza daba a un jardín pequeño donde los niños podían correr. Había música, regalos en una mesa lateral y una mesa de dulces y postres que parecía escaparate de pastelería. Cuando abrieron la mesa de postres, todos los niños se acercaron corriendo. Romina iba adelante, sonriendo, señalando todo como si no pudiera decidir qué probar primero. A ella le encantan los cumpleaños, le encantan los dulces, le encanta sentirse incluida. Sobre todo, le encanta sentirse normal. Yo iba caminando hacia ella cuando la escuché preguntar: «¿Esto tiene nuez?». Esa palabra me detuvo. Volteé de inmediato. Romina estaba frente a la mesa con un plato vacío en la mano. No había tomado nada. Miraba una charola de brownies, luego unas galletas cubiertas con pedacitos dorados, luego unos cupcakes con crema encima. Un niño a su lado se encogió de hombros. Romina buscó a alguien con la mirada. «Tía Nadia», dijo, «¿me puedo comer este?». Nadia estaba detrás de la mesa, acomodando los platos como si estuviera preparando una foto para redes. Ni siquiera volteó. «¿Tía?», insistió Romina. Entonces Nadia dijo, fuerte y claro, sin mirarla a los ojos: «Tú no puedes comer nada de aquí. Pídele a tu mamá tu plato aparte». Romina se quedó inmóvil. Los niños alrededor también se quedaron viendo. Uno ya tenía chocolate embarrado en la boca. Otro sostenía una galleta con almendras rebanadas. Romina miró sus platos llenos, luego su plato vacío, y después me miró a mí. «Mamá», preguntó bajito, «¿traíste mi plato?». No lloró, no hizo berrinche. Solo estaba confundida y avergonzada.
y eso me dolió más. Caminé directo hacia ella. ¿Qué plato, mi amor? Romina señaló a Nadia. Ella dijo que yo no puedo comer nada, y que tú tenías que traer mi comida. Miré a mi cuñada. ¿Por qué le dijiste eso? Nadia por fin volteó. Suspiró, como si yo fuera la que estaba arruinando el ambiente. Irene. Tiene alergia a las nueces. Pensé que tú le habías traído algo seguro. ¿Pensaste? Pues sí, dijo, cruzándose de brazos. No era justo dejar a todos los niños sin cosas ricas por la alergia de una sola niña. Yo pedí lo que se ve bien, lo que gusta. Tú debiste traerle su plato. Es tu responsabilidad. Detrás de mí, varios niños ya estaban comiendo cosas con frutos secos. Romina los miraba en silencio. Paula, su hermana mayor, se acercó y le pasó un brazo por los hombros. Paula tenía 11 años, y desde la reacción alérgica de Romina, se había vuelto una especie de guardiana. Revisaba etiquetas, preguntaba ingredientes, vigilaba manos ajenas. «Enséñame el menú», le dije a Nadia. Ella puso los ojos en blanco. «Irene, no exageres. El menú». Nadia me entregó la cotización impresa, casi aventándomela. La revisé en segundos. Brownies con nuez, galletas de almendra, cupcakes con crema de avellana, mini pies con pistache, pastel de chocolate con nuez, fruta con granola y nuez caramelizada. Todo tenía algún fruto seco. No había una sola opción segura. Nadie sabía de la alergia de Romina desde hacía años. Toda la familia lo sabía. Habíamos hablado del tema muchas veces. Habíamos explicado que no era un capricho, que no era que a Romina no le cayera bien la nuez. Era una alergia grave, una que ya nos había mandado a urgencias. Y aún así, en la fiesta de cumpleaños de mi hija, la mesa completa estaba llena de cosas que ella no podía tocar. Romina seguía con el plato vacío entre las manos. Nadia murmuró detrás de mí. «Siempre haces todo más grande. Puede comer después en su casa. No tiene por qué hacer que todo gire alrededor de ella». Me quedé quieta. Entonces Ofelia, mi suegra, se metió. «Irene, mientras no lo coma no pasa nada», Manuel agregó. «Estás arruinando la fiesta». Nadia trabajó muchísimo en esto. No levanté la voz. No me quebré. Pero ahí entendí que no iban a proteger a Romina. No estaban confundidos. Estaban dispuestos a defender a Nadia aunque mi hija quedara humillada en su propia fiesta. Me paré junto a la mesa central. «Todos, por favor», dije. Mi voz se oyó más fuerte de lo que esperaba. Las conversaciones se apagaron. Los papás voltearon. Los niños se quedaron quietos, algunos con comida en la mano. La comida que Nadia pidió no es segura para Romina. Hay nueces y frutos secos en prácticamente todo. El salón se quedó mudo. «Así que vamos a retirarla toda». Al principio, nadie se movió. Después una mamá dejó el plato de su hijo sobre una mesa. Otro papá le quitó con cuidado una galleta a su niño y le dijo que saliera un momento al jardín. Una de las chicas del servicio se quedó mirándome, sin saber si obedecerme o voltear a ver a Nadia. «Por favor, retiren las charolas», le dije. «Recojan los platos servidos, las servilletas y todo lo que ya haya tocado la comida». Nadia se puso roja. «No puedes hacer eso». «Sí puedo». Miré a los papás. «También les pido que lleven a los niños a lavarse las manos antes de seguir jugando. Voy a pedir comida segura ahora. Va a tardar un poco, pero mientras tanto pueden estar en el jardín». Alguien preguntó bajito. «¿Toda la comida?» «Sí», dije. «Toda». Miré a Nadia. Si alguien no está de acuerdo, puede tomar su plato y salir. Pero esta comida no se queda en el mismo salón que mi hija. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo esa decisión. Raúl se paró a mi lado. No dijo nada al principio, pero su cara me sorprendió. Raúl era el tipo de persona que bajaba la mirada para no pelear, el que prefería tragarse las cosas antes que incomodar a su familia, pero ese día tenía la mandíbula apretada y los hombros firmes. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que había trazado una línea. Durante unos segundos nadie respiró. Ofelia abrió la boca, pero no dijo nada. Manuel parecía no saber dónde poner las manos. Nadia se aferró al borde de la mesa, como si no pudiera creer que yo estuviera eligiendo la seguridad de mi hija por encima de su montaje perfecto. Pero Romina me miró de otra manera.
como si por fin entendiera que alguien estaba de su lado. Nadie preguntó si Romina estaba bien. Nadie le pidió perdón. Y eso también me dijo mucho. Yo no siempre entendí cómo Nadia se convirtió en el centro de la familia de Raúl. No crecí con ellos. Solo recibí los resúmenes durante comidas incómodas, donde Ofelia y Manuel hablaban de ella con un orgullo que casi nunca usaban para Raúl. Nadia caminó temprano. Nadia habló temprano. Nadia bailaba precioso. Nadia era muy inteligente. Nadia siempre tenía ideas. Nadia era especial. Raúl, en cambio, existía en los bordes de las historias familiares. El hijo responsable, el que no daba problemas, el que podía esperar. Cuando éramos novios, trató de advertirme. «Mi hermana es intensa», me dijo una vez, después de que Nadia interrumpió una cena de aniversario para contarnos que quería escribir un manual sobre eventos elegantes. «¿Intensa cómo?», pregunté. Raúl se quedó pensando, como una tormenta chiquita, pero según ellos siempre tiene buenas intenciones. Con el tiempo entendí que buenas intenciones era la frase que usaban cada vez que Nadia hacía lo que quería sin pensar en nadie más. Cuando nacieron Paula y Romina, el patrón se volvió más evidente. Ofelia y Manuel empezaban cada conversación con Nadia, seguían con los hijos de Nadia y terminaban con lo cansada que estaba Nadia por ser tan dedicada. Ariadna y Damián, los hijos de mi cuñada, siempre tenían prioridad. Primero escogían juguetes, primero recibían postre, primero decidían qué película ver. Si Paula quería mostrar un dibujo, Ofelia decía: «Ahorita, mi niña, deja que Ariadna termine». Si Romina pedía sentarse junto a su abuelo, Manuel decía: «Luego, preciosa, Damián está aquí conmigo». Una vez Paula le enseñó a Manuel un dibujo en el que había trabajado toda la tarde. Él lo miró medio segundo y dijo: «Qué bonito». Después, se volteó a aplaudirle a Ariadna una coreografía improvisada en medio de la sala. Ariadna solo agitaba los brazos y daba vueltas, pero Manuel la celebró como si acabara de ganar un concurso. Raúl se ponía tenso en esos momentos. No decía nada. Se endurecía en silencio, como si estuviera viendo repetirse una escena vieja. En el coche, de regreso, soltaba frases como: «No lo hacen con mala intención», o «No vale la pena pelear», o «Ya sabes cómo son». Yo lo miraba y pensaba que no era normal tener que encogerse tanto para caber en tu propia familia. Luego estaba el dinero. Cuando Raúl cumplió 18 años y quiso entrar a la universidad, Ofelia y Manuel le dijeron que no podían ayudarlo. Él trabajó, pidió beca, sacó créditos y se las arregló. Nunca se quejó, pero 4 años después, cuando Nadia entró a la universidad, apareció dinero. De pronto sí se podía pagar inscripción, mensualidad, materiales, transporte y hasta cursos extra. «Queremos que ella se concentre en estudiar», dijeron. «Tiene mucho potencial». Raúl no dijo nada. Lo peor fue que también le pidieron que aportara. «Solo mientras se estabiliza la situación», le dijeron. Y él aportó. Porque era Raúl. Porque le habían enseñado que decir que no era egoísmo. Porque en esa familia la comodidad de Nadia siempre parecía responsabilidad de alguien más. Cuando me casé con él todavía mandaba dinero a sus papás cada mes. Ofelia lo llamaba ayuda familiar. En la práctica era una obligación disfrazada. Después empezaron los gastos de Ariadna y Damián, las clases, los uniformes, las supuestas emergencias, los arreglos de la casa, las deudas pequeñas que nunca terminaban. Yo no quería ser la esposa que llegaba a dividir a la familia, así que durante mucho tiempo callé. Me molestaba que usaran a Raúl como si fuera una cuenta bancaria con sentimientos. Me molestaba que presumieran sus logros como si fueran de ellos, pero trataran sus necesidades como una incomodidad. Y luego llegó la alergia de Romina. No fue algo lento ni confuso. Fue una tarde en casa de una compañera. Le dieron una galleta que supuestamente era de chocolate. Nadie sabía que tenía nuez molida. A los 10 minutos, Romina empezó a rascarse el cuello. Luego los labios se le hincharon. Le salieron ronchas en la cara. Después, empezó a respirar raro, como si el aire no le alcanzara. Yo todavía recuerdo el sonido. Raúl manejó hacia urgencias con las manos blancas de tanto apretar el volante. Paula iba llorando atrás. Yo llevaba a Romina contra mi pecho, diciéndole que respirara,
que me mirara, que no cerrara los ojos. Llegamos a un hospital privado de Querétaro, y los médicos actuaron rápido. Romina salió adelante, pero esa noche cambió nuestra vida. Desde entonces no hubo nueces en la casa, ni almendras, ni pistaches, ni avellanas. Revisábamos etiquetas, preguntábamos en restaurantes, avisábamos a la escuela, explicábamos contaminación cruzada, repetíamos lo mismo hasta cansarnos. Yo llevaba su medicamento en la bolsa a todos lados, aunque rogaba no tener que usarlo. La familia de Raúl lo sabía, Ofelia lo sabía, Manuel lo sabía, Nadia lo sabía. Para Ofelia, exagerábamos. Para Manuel, era cosa de niños delicados. Para Nadia, era un estorbo. Por eso, cuando se ofreció a organizar la fiesta, le repetí la alergia varias veces. No fue una conversación perdida en el aire. Se lo puse por escrito. Le mandé lista, le pedí que confirmara con proveedores. Le dije que prefería una mesa más sencilla, pero segura. Sin nueces ni frutos secos, le escribí. Sí, ya sé, contestó. Le mandé incluso una lista de cosas que no podían estar cerca de Romina. Ella me mandó un pulgar arriba. Ahora, viendo a mi hija con su plato vacío, entendí que ese pulgar no significaba nada. Después de mi anuncio, Nadia fue la primera en explotar. Estás arruinando la fiesta de tu propia hija, dijo, con la voz aguda. Esto ya es una exageración, Irene. Todo estaba bien. ¿Bien? Pregunté. Hay nueces en toda la mesa. Romina no tiene que comerlo. Nadie la está obligando. Es su cumpleaños. Y también hay otros niños, respondió. No puedes esperar que todos se queden sin postre por ella. Ofelia se acercó enseguida, arrastrando a Manuel como refuerzo. Mi hija trabajó día y noche en esta fiesta, dijo. Eligió cada detalle. Hizo esto por Romina, y tú la estás tratando como si hubiera hecho algo horrible. Raúl se puso de pie. Lo hizo tan rápido que varias personas voltearon. Yo también lo miré sorprendida. Raúl no se levantaba en los conflictos. Raúl se apagaba, se hacía pequeño. Se volvía el hombre razonable que todos podían ignorar. Pero ahí estaba, entre su familia y nosotras. ¿Se van?, dijo. Ofelia parpadeó. ¿Qué? Los tres. Se van. Nadia soltó una risa nerviosa. Raúl, no hagas esto. Irene está haciendo un drama. Tú pusiste a Romina en riesgo, dijo él. Manuel intentó intervenir. Nadie la puso en riesgo. Solo tenía que no comer y ya. Pudo haberse muerto, dijo Raúl, ahora más fuerte. Y ustedes están defendiendo esto. Manuel se quedó callado. Ofelia llevó una mano al pecho. No hicimos nada malo. Raúl la miró con una calma que dolía. Sí hicieron. Se quedaron aquí discutiendo por postres mientras mi hija estaba asustada y avergonzada. Señaló a Romina, que seguía pegada a Paula. No van a hacerle eso. Nadia apretó los labios. ¿Vas a ponerla por encima de tu propia familia? Raúl no dudó. Estoy eligiendo a mi hija. Después de eso ya no hubo mucho que discutir. Nadia agarró a Ariadna y Damián de la mano y caminó hacia la salida con la cara roja. Ofelia y Manuel la siguieron, mirándonos como si esperaran que Raúl se arrepintiera antes de llegar a la puerta. No se arrepintió. La puerta del salón se cerró detrás de ellos. Nadie habló durante unos segundos. Me agaché junto a Romina. Mi amor, mírame. Ella levantó los ojos. ¿Hice algo malo? Sentí que se me cerraba la garganta. No, Romy. Nada. Tú no hiciste nada malo. Paula la abrazó por detrás y le susurró algo al oído. No escuché qué fue. Pero Romina aflojó un poco los hombros. Una de las mamás invitadas se levantó y dijo con una naturalidad que le agradecí en el alma. Niños, ¿quién quiere salir a jugar al jardín un rato? Los niños salieron corriendo después de lavarse las manos. Algunos papás ayudaron a retirar platos. Otros recogieron servilletas. Una mamá revisó las mesas bajas para que no quedaran galletas al alcance de los más pequeños. La gente seguía incómoda, pero empezó a moverse. A veces eso es lo único que hace falta para que una escena no se rompa más. Pedí comida nueva de inmediato. Llamé a un restaurante donde ya habíamos pedido antes y que conocía nuestras restricciones. No pedí nada elaborado, solo cosas sencillas, sin salsas raras ni ingredientes escondidos, y repetí 3 veces lo de los frutos secos.
También llamé a una pastelería que trabajaba pedidos sin nueces, con empaques separados y etiquetas claras. Por suerte todavía era temprano, y desde esa zona podían mandar todo a Cibatá sin tardar demasiado. No era la mesa espectacular que nadie había montado, pero era comida que mi hija podía comer sin miedo. Entre confirmar ingredientes, pagar y pedir que mandaran todo, pasó casi una hora, pero nadie se fue. Los niños jugaron afuera. Los papás conversaron en voz baja. Raúl se quedó conmigo, sin hablar mucho. Respiraba como si apenas entonces le hubiera caído encima lo que acababa de hacer. Yo lo miré. Ese hombre había pasado años intentando mantener la paz, incluso cuando esa paz lo dejaba sin voz. Y en cuestión de minutos había hecho lo que nadie esperaba de él. Se había puesto del lado de su hija. Cuando la comida segura llegó, Paula fue la primera en llevarle un cupcake a Romina. «Este sí es tuyo», le dijo. Romina lo tomó con cuidado, como si no creyera del todo que podía comerlo. Luego, dio una mordida pequeña. Después, sonrió. Esa sonrisa no arregló lo que había pasado, pero me dejó respirar. La fiesta siguió. No perfecta, no como estaba planeada, pero siguió. Romina corrió, abrió regalos, se tomó fotos con sus amigas y sopló las velas de un pastel que sí podía comer. Cuando regresamos a casa esa noche, el silencio era raro. No era paz, era ese silencio que queda después de una emergencia, cuando el cuerpo todavía no entiende que ya pasó. Las niñas se fueron a sus cuartos, cansadas. Romina llevaba su vestido arrugado y una bolsita de regalos en la mano. Paula caminaba junto a ella, atenta, como siempre. Raúl y yo nos quedamos en el pasillo. Yo dije lo primero que pude. Eso fue una locura. Raúl no contestó. Caminó hacia su estudio, abrió la laptop y se sentó. Su postura cambió. No estaba alterado, estaba concentrado. «¿Qué haces?», pregunté. «Terminar lo que empecé». Entró a la aplicación del banco. Canceló la transferencia mensual de 12,000 pesos que mandaba a sus padres. Luego quitó algunos pagos programados para gastos de la casa de ellos. Después bloqueó la tarjeta adicional que Manuel y Ofelia usaban solo para emergencias, aunque esas emergencias muchas veces terminaban siendo cosas de Nadia. Lo vi cancelar, una por una, las formas en que su familia seguía dependiendo de él. No hizo un discurso, no golpeó la mesa, no dijo frases grandes, solo confirmar, cancelar, bloquear. En unos minutos, la ayuda que todos daban por segura dejó de existir. Entonces Raúl se recargó en la silla y dijo: «Se acabó». 2 palabras, nada más, pero las dijo con una firmeza que nunca le había escuchado. Luego tomó su celular, abrió el grupo familiar de WhatsApp y escribió un solo mensaje. «Por ahora, Paula y Romina no van a asistir a futuros eventos familiares. Vamos a proteger a nuestras hijas. No vamos a discutirlo. Necesitamos distancia». Lo envió. Me senté en el borde del sillón. Raúl, el hombre que durante años había pedido paciencia, acababa de hacer algo que antes ni siquiera se permitía pensar. Después me miró. «Irene». «¿Sí?». «Levanta la aclaración por el cargo de la fiesta». No era una pregunta. Nadie me había cobrado con una liga de pago con tarjeta. Busqué el cargo en mi aplicación bancaria. Ahí estaba 55,000 pesos a nombre de Eventos Nadia. Entré a la aclaración. Motivo: servicio no entregado de forma segura. Comida con alérgenos conocidos en evento para menor con alergia grave. Riesgo para la salud. Servicio inutilizable. Envié la solicitud. No significaba que el banco fuera a resolver en ese instante. Yo lo sabía, pero al menos dejaba claro que no pensaba pagar como si nada hubiera pasado. Al rato, Nadia debió recibir algún aviso de la pasarela de pago, porque mi celular empezó a sonar. Primero una llamada, luego otra, luego mensajes. «¿Qué hiciste?». «Metiste aclaración por el pago. Ese dinero era mío. Yo ya gasté en todo. Me estás robando». «Irene». «Contesta». No contesté. Puse el celular boca abajo sobre el sillón. «Esto se va a poner feo», dije. Raúl asintió. «Que se ponga». Y se puso feo antes de lo que pensé. Esa misma noche, una conocida me mandó capturas. Nadia había publicado en su página de Facebook, en Instagram, en su perfil personal
y hasta en el grupo de vecinos donde llevaba semanas promocionando su negocio. Hoy me robaron. Mi propia cuñada se negó a pagar una fiesta completa que organicé durante semanas. Invertí dinero que no tenía, y ahora me quieren dejar con la deuda. Al principio algunos le creyeron. Siempre hay alguien dispuesto a comentar sin saber. ¡Qué gente tan abusiva! Demándalos. Por eso no hay que trabajar con familia. Pero luego empezaron a aparecer comentarios de personas que habían estado en la fiesta. ¿No fuiste tú la que llevó comida con nueces a la fiesta de una niña alérgica? Yo estuve ahí. La niña no podía comer nada en su propio cumpleaños. Si no puedes seguir una indicación médica básica, no deberías organizar eventos infantiles. Eso no fue un malentendido. Fue peligroso. Yo jamás contrataría a alguien que culpa a una niña por tener alergia. Nadie respondió, y cada respuesta la dejó peor parada. No era mi responsabilidad llevarle comida especial. Su mamá debió traerle su plato. Los demás niños no tenían por qué quedarse sin postre. Nadie la obligó a comer. La gente empezó a compartir capturas. Al día siguiente aparecieron reseñas de una estrella en su página. Otras personas preguntaban por qué un negocio de eventos no tomaba en serio las alergias. Una mamá escribió: «Mi hijo también tiene alergias. Esto me parece gravísimo». Para la tarde, Nadia publicó: «Voy a pausar eventos Nadia por un tiempo. Gracias a quienes sí conocen mi trabajo». Luego bajó varias fotos de la página. No sentí alegría. Sentí cansancio. Y también sentí que, por primera vez en mucho tiempo, Nadia no había podido acomodar la historia a su favor. Pero la noche no terminó ahí. Mi celular volvió a sonar. Ofelia. Después Manuel. Después, Nadia. Después, una llamada grupal del chat familiar. No contestamos. Raúl guardó su celular en un cajón como si necesitara quitarse de encima el ruido. A la mañana siguiente, entendieron lo que realmente había pasado. Era inicio de mes. La transferencia de Raúl solía caer en esos días y Ofelia la revisaba temprano. Esa mañana no llegó. La tarjeta adicional tampoco funcionó. Los pagos programados ya no estaban. Los mensajes empezaron antes del desayuno. ¿Qué pasó con el depósito? El banco está marcando error. Arregla esto. Nosotros contamos con ese dinero. Después de todo lo que hemos hecho como familia, no puedes tratarnos así. Él respondió una sola vez. No es error. Después no escribió más. Casi al mediodía, Vigilancia avisó que Ofelia, Manuel y Nadia estaban en la entrada de la privada. Raúl no contestó. Aún así, los dejaron pasar porque seguían autorizados desde antes. El timbre sonó unos minutos después. Abrí la puerta despacio. Ahí estaban los tres. Ofelia traía la cara dura. Esa expresión de madre ofendida que tantas veces le había funcionado con Raúl. Manuel venía detrás, serio, con los brazos cruzados. Nadia se veía descompuesta, con los ojos hinchados y el pelo recogido de cualquier manera. Ofelia empezó antes de que yo dijera algo. «¿Vas a arreglar esto?». Manuel agregó: «Nosotros dependemos de ese apoyo». Nadia se metió al mismo tiempo. «Yo gasté dinero. ¿Tienen idea de lo que me hicieron?». Raúl apareció a mi lado. No gritó. No se alteró. «Se acabó», dijo. Ofelia soltó una risa seca. «No. Tú no puedes decidir eso así nada más». «Sí puedo. Somos tus padres. Y se aprovecharon de mí durante años». Ofelia se quedó callada. Manuel frunció el ceño. «Nosotros nunca nos aprovechamos». Raúl lo miró directo. «Me pidieron dinero cada mes, y actuaron como si fuera obligación. Me hicieron sentir culpable cada vez que dudé. Me usaron para pagar problemas que no eran míos, y luego permitieron que mi hija fuera humillada en su propia fiesta». Nadia dio un paso al frente. «Tú me robaste». Raúl giró hacia ella. «Tú pusiste en riesgo a Romina. Después culpaste a Irene. Después mentiste en redes. Y todavía vienes a hablar de dinero». Nadia abrió la boca, pero no encontró qué decir. Ofelia intentó suavizar la voz. «Raúl, estás enojado. No tomes decisiones permanentes por una pelea». «No fue una pelea», dijo él. «Fue el límite». Manuel levantó la voz. «Estás dejando a tu familia por una exageración». Raúl no se movió. «Mi familia está adentro». Ofelia miró hacia el pasillo, como si esperara ver a las niñas.
No nos puedes quitar a nuestras nietas. No se las estoy quitando, respondió Raúl. Estoy protegiéndolas. ¿De nosotros?, preguntó Ofelia, indignada. Sí, esa palabra pesó más que cualquier grito. Ofelia llevó una mano a la boca. Manuel miró al suelo. Nadia apretó los puños. Raúl continuó. Ayer demostraron que no puedo confiarles a mis hijas. No voy a esperar a que pase algo peor para aceptarlo. Nadia murmuró. Irene te metió ideas. Raúl negó con la cabeza. No. Irene no me metió ideas. Yo confundí paz con quedarme callado. Ya no. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Ofelia empezó a llorar, pero Raúl no retrocedió. Tal vez antes esas lágrimas lo habrían hecho disculparse. Tal vez antes habría abierto la puerta, habría ofrecido café, habría dicho que todos necesitábamos calmarnos. Esa mañana no. Váyanse, dijo. Nadia lo miró como si no lo reconociera. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Manuel murmuró algo sobre abogados, dinero y falta de respeto. Ofelia lloraba con rabia. Nadia me miró como si todo fuera culpa mía, pero ninguno cruzó la puerta. Raúl se quedó firme hasta que se fueron. Cuando el portón de la privada se cerró detrás de ellos, él apoyó una mano en la pared. Por primera vez en todo el día pareció cansado de verdad. Me acerqué y puse mi mano sobre su espalda. Respira, le dije. Él soltó el aire despacio, como si lo hubiera estado guardando desde niño. Desde el pasillo se escuchó la voz de Romina. ¿Ya se fueron? Raúl cerró los ojos un segundo. Luego volteó. Sí, mi amor. Paula salió detrás de ella. Romina traía su pijama de conejitos y el cabello despeinado. Se quedó mirando a su papá con una mezcla de sueño y preocupación. ¿Estás triste?, preguntó. Raúl se agachó frente a ella. Un poco, dijo, pero estoy bien. Romina lo abrazó. Él la sostuvo con cuidado, como si en ese abrazo estuviera entendiendo todo lo que había tardado años en aprender. Yo los miré desde la entrada. Pensé en la fiesta, en el plato vacío, en la mesa llena de postres que mi hija no podía tocar, en Ofelia, diciendo que mientras no lo comiera, no pasaba nada, en Manuel, preocupado por el trabajo de Nadia, no por la seguridad de Romina, en Nadia llamando egoísta a una niña por tener una alergia. También pensé en Raúl cancelando transferencias, bloqueando tarjetas, cerrando conversaciones que habían durado demasiado. No sé qué creyeron perder ellos esa mañana. Yo sé lo que Raúl dejó de entregarles: su silencio, su dinero y su culpa. Ese día no se resolvió todo, pero Raúl dejó de negociar lo único que nunca debió estar en discusión: la seguridad de sus hijas.